And Tommy Mottola is a devil. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. But so the way they get revenge is to try and destroy my album. But I've always said, you know, good art never dies. El mundo veía al artista más exitoso del planeta, pero cuando se apagaban las luces y terminaban las giras, lo que quedaba no era glamour, era una presión constante. Michael Jackson vivía rodeado de mucho ruido, titulares, demandas, rumores, negociaciones millonarias, todo al mismo tiempo. Mientras que el circo mediático construía su versión de la historia, en paralelo se acumulaban documentos, declaraciones y procesos legales que dibujaban un escenario mucho más complejo. Conflictos económicos, disputas por derechos, investigaciones y decisiones médicas que, con el tiempo, terminarían siendo determinantes. Hoy vamos a dejar de lado el vender humo y las conspiraciones y vamos a mirar lo que sí está registrado: archivos oficiales, expedientes judiciales y reportes médicos, no para repetir teorías, sino para entender cómo se fue cerrando el círculo alrededor de la figura más expuesta del mundo. Sean bienvenidos al primer capítulo de El precio de la fama. Michael Jackson, el lado más incómodo y grisáceo del rey del pop. Para entender cómo llegó a ese punto, primero hay que mirar el entorno que lo rodeaba y a las personas que tenían acceso directo a su vida, a su dinero y a sus decisiones. Cuando un artista genera cientos de millones de dólares en regalías, deja de ser solamente una celebridad, se convierte en un objetivo. Y los primeros en intentar explotar esa vulnerabilidad no fueron los periodistas, sino los extorsionadores profesionales. En diciembre de 2009, pocos meses después de su muerte, el FBI sacó públicamente el expediente de Michael Jackson bajo la Ley de Libertad de Información. Más de 300 páginas de registros federales recopilados durante años. Muchos esperaban encontrar en esos archivos las pruebas definitivas que confirmaran todo lo que los tabloides llevaban décadas insinuando. Pero al revisar los documentos, aparece algo mucho más complejo. Durante años, el Buró Federal investigó múltiples situaciones en las que Jackson no figuraba como sospechoso, sino como presunta víctima de amenazas, intentos de extorsión y operaciones para obtener dinero utilizando su imagen pública como presión. Los expedientes describen amenazas directas, pedidos millonarios y personas que aseguraban poder destruir su reputación mediática si no recibían pagos. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse incómoda. Porque una cosa es vivir rodeado de fama, y otra muy distinta es vivir convencido de que cualquiera que se te acerque puede querer algo de vos. Los informes muestran que el nivel de paranoia alrededor de Jackson fue creciendo con los años. Seguridad extrema, círculos cerrados, abogados manejando cada conflicto y una dependencia cada vez más grande de intermediarios para controlar su entorno. Pero ese aislamiento también tuvo consecuencias. El mismo muro que construyó para protegerse terminó alejándolo de casi cualquier contacto normal con la realidad. Y mientras su figura pública se volvía más gigantesca y más extraña para el mundo exterior, el sistema alrededor suyo se volvía cada vez más frágil. Justo antes de entrar en la etapa más destructiva de toda su vida. Su etapa destructiva no llegó así de la nada. Fue una acumulación de procesos legales que terminaron convirtiendo lo que quedaba de su vida privada en un espectáculo global. En 1993, un acuerdo civil millonario evitó que Michael Jackson tuviera que enfrentar un juicio penal, pero el daño público ya estaba hecho. Desde ese momento, el beneficio de la duda prácticamente desapareció.
por eso, cuando las acusaciones regresaron en 2005, el estado de California desplegó todos sus recursos en un juicio que duró meses y fue seguido por millones de personas en todo el mundo. El veredicto final lo absolvió de los 14 cargos al no encontrarse pruebas concluyentes. Pero en la cultura popular, la absolución judicial no siempre significa absolución social. Para gran parte del público, la condena mediática ya era irreversible. Y probablemente el ejemplo más claro de esto ocurrió hace poco, cuando el nombre de Michael Jackson volvió a aparecer en titulares internacionales tras la desclasificación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein. Cientos de portales utilizaron su aparición en esos archivos como una confirmación automática de teorías que llevan años circulando en Internet. Pero cuando uno deja de lado el titular y revisa directamente las actas judiciales, el contexto cambia bastante. El nombre de Jackson aparece en el testimonio jurado de Virginia Giuffre, quien declaró haberlo visto en la residencia de Epstein en Palm Beach. Sin embargo, cuando los abogados le preguntaron expresamente si Michael Jackson participó en abusos o conductas relacionadas con menores, la respuesta registrada en el expediente fue negativa. El documento judicial no lo vincula a la red criminal de Epstein. Pero para la lógica del clickbait, una aclaración legal nunca genera tanto impacto como una asociación escandalosa. Esa fue una constante durante las últimas décadas de su vida. Los registros oficiales decían una cosa, mientras el ruido mediático instalaba otra muy distinta. Y mientras los tribunales y los medios consumían su imagen públicamente, detrás de la escena se desarrollaba una pelea todavía más fría y silenciosa. La disputa por el control de su catálogo musical y de una de las fortunas más valiosas de la industria del entretenimiento. A mediados de los años 80, Michael Jackson tomó una decisión financiera que cambiaría por completo su posición dentro de la industria musical. Compró el catálogo de ATV Music, que incluía los derechos de publicación de gran parte del repertorio de The Beatles. La operación fue histórica. Jackson dejó de ser solamente el artista que vendía discos, ahora también controlaba una parte enorme del negocio detrás de la música. Años más tarde, ese catálogo terminó fusionándose con Sony para crear una de las compañías editoriales más valiosas del planeta. Pero con el paso del tiempo, lo que había sido su mayor fortaleza empezó a convertirse también en una presión constante. Durante los primeros años de los 2000, sus gastos crecieron de forma descontrolada mientras los problemas legales y el desgaste público seguían acumulándose. Para sostener ese nivel de vida, Jackson comenzó a utilizar su participación en el catálogo como garantía para acceder a préstamos multimillonarios. Y en el mundo corporativo, cuando una figura clave empieza a debilitarse financieramente, las relaciones dejan de ser personales. Todo se convierte en cálculo. Los últimos años de su carrera estuvieron atravesados por una tensión cada vez más visible con ejecutivos y sectores de la industria musical. Jackson llegó a declarar públicamente que existían intereses económicos intentando destruir su imagen y empujarlo a perder el control de sus derechos musicales. En ese momento, gran parte de la prensa lo presentó como alguien paranoico, errático y completamente desconectado de la realidad. Y es posible que el desgaste psicológico que arrastraba afectara muchas de sus percepciones. Pero también es cierto que detrás de su nombre existía un catálogo valuado en miles de millones de dólares. La presión financiera empezó a volverse asfixiante. Bancos, contratos, deudas, demandas y compromisos económicos se mezclaban con el escrutinio mediático permanente y con una imagen pública cada vez más deteriorada. Necesitaba una salida rápida, una forma de recuperar liquidez, estabilizar sus cuentas y conservar el control de lo poco que todavía sentía suyo. Esa salida tenía nombre: This Is It. Una serie de 50 conciertos en Londres que prometían marcar su regreso definitivo a los escenarios y solucionar gran parte de sus problemas económicos. Pero el nivel de exigencia física y mental detrás de ese regreso terminó empujándolo hacia el tramo más oscuro de toda esta historia.
el que ocurrió lejos de los escenarios, dentro de una habitación cerrada y bajo supervisión médica. La preparación para This Is It exigía un nivel de resistencia que el cuerpo de Michael Jackson, a sus 50 años y después de décadas de desgaste físico y psicológico, ya no podía sostener con normalidad. Pero el problema más grave no pasaba durante sus ensayos, pasaba cuando intentaba dormir. La presión por cumplir con los conciertos, estabilizar sus finanzas y sostener toda la estructura económica que dependía de él, terminó llevándolo a un cuadro severo de insomnio. Y en lugar de recibir un tratamiento médico integral, la solución que encontró su entorno fue mucho más inmediata y peligrosa. Ahí aparece el nombre del doctor Conrad Murray, un cardiólogo contratado por $150,000 mensuales, cuya principal tarea era lograr que Jackson descansara lo suficiente para volver a ensayar al día siguiente. Con el tiempo, los informes toxicológicos y la autopsia expusieron algo alarmante. Murray no estaba utilizando tratamientos convencionales para el insomnio. Estaba administrando Propofol, un anestésico intravenoso utilizado normalmente en quirófanos. El Propofol no es una pastilla para dormir. Es una sustancia diseñada para inducir anestesia profunda en pacientes que deben permanecer monitoreados constantemente, conectados a equipos de oxígeno, control cardíaco y asistencia médica inmediata en caso de emergencia. En la habitación alquilada por Jackson en Los Ángeles no existían esas condiciones. Según lo reconstruido durante el juicio, el 25 de junio de 2009, Jackson pasó gran parte de la noche sin poder dormir. Murray intentó sedarlo con distintos medicamentos y finalmente terminó administrándole Propofol. Horas después, Michael Jackson dejó de respirar. Durante el proceso judicial, paramédicos, investigadores y peritos describieron una escena caótica. Frascos de medicamentos distribuidos por la habitación, equipamiento médico insuficiente, una llamada al 911 realizada demasiado tarde y maniobras de reanimación ejecutadas de forma incorrecta. El informe forense del condado de Los Ángeles fue directo en su conclusión oficial. La muerte fue clasificada como homicidio por intoxicación aguda de Propofol y otras sustancias. Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario. Y hay algo irónico en todo esto. Después de pasar décadas aislándose, rodeándose de seguridad privada, abogados y estructuras diseñadas para protegerlo del mundo exterior, la situación más peligrosa de toda su vida terminó ocurriendo dentro de su propia habitación. No frente a un paparazzi, tampoco frente a un tribunal, mucho menos frente a un extorsionador, sino al lado del médico en el que había depositado su confianza. La muerte de Michael Jackson paralizó al mundo, pero no detuvo la maquinaria económica que existía alrededor de él. En muchos sentidos, la aceleró. En 2010, apenas un año después de su fallecimiento, se lanzó Michael, el primer álbum póstumo construido con material supuestamente inédito de sus últimas sesiones de grabación. Pero poco después de su estreno, empezó una polémica inesperada. Muchos fanáticos, músicos e incluso personas cercanas a Jackson comenzaron a señalar que algo no encajaba en 3 canciones específicas del disco. La voz sonaba distinta, la respiración, la pronunciación y ciertas inflexiones no coincidían del todo con los registros históricos de Michael Jackson. Lo que comenzó como una discusión entre fanáticos terminó llegando a los tribunales. Una mujer llamada Vera Serova presentó una demanda por fraude al consumidor, respaldada por análisis técnicos y peritajes de audio. Su acusación sostenía que las voces principales de esas canciones no pertenecían realmente a Michael Jackson, sino presuntamente a un imitador utilizado durante la producción del álbum. El litigio se extendió durante años. Sony Music y los responsables del patrimonio defendieron públicamente la autenticidad de las grabaciones, mientras el debate seguía creciendo entre especialistas y seguidores. Finalmente, en 2022, las 3 canciones cuestionadas fueron eliminadas silenciosamente de las plataformas digitales, y ambas partes alcanzaron un acuerdo para cerrar el caso fuera de los tribunales.
Y quizá no exista una forma más clara de entender lo que rodeó a Michael Jackson durante toda su vida. La presión económica, la explotación de su imagen y la necesidad permanente de seguir generando dinero no terminaron con su muerte. Continuaron incluso después. Michael Jackson construyó uno de los imperios más grandes en la historia del entretenimiento. Cambió la música, redefinió la cultura pop y acumuló un nivel de fama que pocas figuras humanas llegaron a experimentar. Pero cuando uno revisa expedientes judiciales, contratos, reportes médicos y testimonios oficiales, aparece una imagen mucho menos brillante que la del escenario, la de un hombre atrapado dentro de una maquinaria demasiado grande incluso para él. El dinero le permitió comprar algunos de los catálogos musicales más valiosos del planeta, pero nunca pudo comprar tranquilidad ni descanso. Lo más incómodo de esta historia aparece cuando uno deja de mirar a Michael Jackson como un mito y empieza a verlo como un hombre completamente rodeado por intereses. A comienzos de los 2000, mientras el público veía al personaje excéntrico que mostraban los tabloides, detrás se acumulaban demandas, deudas, conflictos corporativos y una presión mediática que parecía no detenerse nunca. En 2002, salió públicamente a enfrentarse con Sony y con Tommy Mottola. En aquel momento muchos lo trataron de paranoico o inestable, y probablemente, después de años de aislamiento y desgaste, parte de su percepción ya estuviera alterada. Pero cuando revisas cómo funcionaba la industria musical de esa época, entendés que tampoco estaba viviendo en un vacío, porque alrededor de Michael Jackson giraban contratos multimillonarios, catálogos históricos y demasiada gente dependiendo económicamente de él. Y mientras todo eso ocurría, su salud se iba deteriorando en silencio. El 25 de junio de 2009, la historia terminó en una habitación privada, lejos de los escenarios y de las cámaras. No con un atentado espectacular ni con una teoría imposible, sino con una cadena de decisiones médicas irresponsables que ya quedaron registradas en tribunales, autopsias y testimonios oficiales. Tal vez eso sea lo más triste del caso, que una de las figuras más famosas de la historia pasó años intentando protegerse del mundo exterior, y el peligro terminó entrando por la puerta principal, vestido de profesional. Michael Jackson construyó un imperio gigantesco, pero incluso alguien con ese nivel de dinero, influencia y fama, terminó atrapado dentro de un sistema que nunca deja de exigir más. Y quizá ahí esté el verdadero precio de la fama. Te ha hablado Juan Escobar y esto fue el primer episodio de El precio de la fama. Nos vemos en el próximo caso. Buenas noches.